Bienvenidos a este programa que lleva por título Palabras de Vida. En este programa que se transmite de lunes a viernes, queremos darles la oportunidad a todos nuestros hermanos de nuestro ministerio de ir conociendo a los distintos pastores que laboran aquí en nuestro ministerio en el sur de California. Y en el día de hoy tenemos con nosotros al pastor Leonardo Davi Pereira. Leonardo es oriundo de Brasil y él es el pastor de nuestra Iglesia del Evangelio Eterno en la ciudad de Phoenix. Él tiene a su cargo las palabras de vida del día de hoy. Adelante, Leonardo. Olá, mi querido hermano, mi querida hermana, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes en este día. Bueno, para nosotros es día, pero cuando ustedes puedan ver este sermón será en la noche. Que Dios te pueda bendecir y que Dios pueda cuidar no solamente a ti, sino a todos tus familiares. Desde la Iglesia de Phoenix queremos enviar un cordial saludo a todos nuestros hermanos desde California y a los hermanos de otras partes que van a escuchar, que van a mirar este sermón. Que Dios los pueda bendecir, que Dios los pueda proteger y cuidar. Estamos viviendo un periodo un poco de crisis, en que todas nuestras iglesias están cerradas, pero no por esto vamos a dejar de reunirnos, de estudiar la palabra de Dios y de escuchar sermones, ¿no? Entonces, en esta ocasión tocó a su servidor. Mi nombre es Leonardo, soy pastor de la Iglesia de Phoenix, soy original de Brasil y acá estamos para poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, un hermano de la iglesia, el hermano Roy, me va a estar acompañando en la lectura de los textos. Entonces ustedes van a ver dos voces en esta tarde, en este día. Yo voy a estar aquí haciendo los comentarios, mencionando los textos bíblicos, y el hermano muy amablemente va a estar leyendo los textos que nosotros vamos a estudiar en este día. Es muy importante que siempre antes de abrir la palabra de Dios y estudiar, tener una palabra de oración. Y yo te quiero invitar desde su casa, si usted puede arrodillarse conmigo para tener una oración, si no, sentadito en la comunidad de tu sillón para tenernos una palabra de oración. Entonces vamos a orar pidiendo la bendición de nuestro Dios en el estudio de su palabra. Querido eterno Dios que en los más altos cielos habita, gracias te damos, Padre, por este día, gracias te damos por la vida y la salud y todas las bendiciones que usted nos ha dado. En este momento que vamos a abrir tu santa palabra, queremos pedir que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestra mente, que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender las preciosas verdades contenidas en tu Santa Biblia. Gracias te damos por este privilegio, por esta oportunidad de poder adorar tu santo nombre. Todas esas bendiciones, Padre, nosotros te pedimos y te agradecemos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias para empezar el estudio de esta mañana. Y el título del sermón es Como en los días de Noé. Entonces nosotros vamos a estudiar y vamos a ver que en el período de Noé, en el período de Sodoma y Gomorra, nosotros encontramos tres pecados capital, tres pecados que el pueblo cometían y que estos pecados despertaron la ira de Dios. Y nosotros vamos a ver si en el periodo en que nosotros estamos viviendo, si estamos distintos al pueblo antediluviano y al pueblo de Sodoma y Gomorra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al versículo 9. Y quiero pedir que el hermano Roy pueda leer, por favor. Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndose arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impiamente, y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados,
porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía de día y de día su alma justa por los hechos malvados de ellos. Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Muchas gracias, hermano. Mis hermanos, nosotros podemos ver en estos versículos lo que Dios viene mencionando que pasaría en los últimos días, pero Dios empieza a usar algunos ejemplos de algunos personajes de la Biblia. Nosotros nos preocupamos, nosotros nos preguntamos qué cosas van a pasar. Infelizmente estamos viviendo un período muy triste, muy difícil en la historia de la humanidad. Muchas personas están perdiendo su vida, muchas personas infelizmente fueron llevadas al descanso. Y hay personas que empiezan a mencionar que el fin del mundo empezó, que la crisis que nosotros estamos viendo será la mayor crisis de la historia de la humanidad. Y el Señor Jesucristo viene mencionando en Mateo capítulo 24, y Él hace una comparación con el fin del mundo y la destrucción de Jerusalén. Jesús mezcla de una manera allí para que nosotros pudiéramos entender. Y en esta mañana yo te quiero invitar a abrir su Biblia en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 38. Y aquí nosotros vamos a ver cómo es que Jesús menciona a los discípulos cuál sería la condición del mundo antes de su segunda venida, antes del fin del mundo. Mateo capítulo 24, versículo 38. Hermano, ¿puede leer, por favor? Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Miren acá, Jesús viene diciendo, así como fue en los días de Noé, la condición del mundo, o sea, la condición de la humanidad, la condición del pueblo, sería antes de la segunda venida de Cristo, sería como en los días de Noé. Los mismos pecados que existían, las mismas abominaciones que las personas estaban cometiendo. Jesús viene diciendo, así como fue en aquel periodo, así como fue en Sodoma en los días de Lot, así será en los últimos días antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles eran estos pecados? ¿Qué pecados eran estos que despertaron la ira de nuestro Dios, que trajo desgracia y destrucción para el mundo? ¿Cuáles eran los pecados que esta gente cometía? Y la pregunta es, ¿será que el periodo en que nosotros estamos viviendo, el mundo en que nosotros estamos viviendo hoy en día, será que está distinto? ¿Será que se está cometiendo los mismos pecados? Vamos volver a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12 y el versículo 14. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12 y hasta el versículo 14. Pero estos, maldiciendo lo que no entienden, como animales irracionales que por naturaleza han sido creados para presa y destrucción, también perecerán en su perdición. Recibirán injusticia como pago de la injusticia, porque consideran delicia el gozar en pleno día de placeres sensuales. Estos son manchas y suciedad que mientras comen con ustedes se deleitan en sus engaños. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables para el pecado. Seducen a las almas inconscientes, tienen el corazón ejercido para la avaricia, son hijos de maldición. Miren, hermanos, acá que las palabras que el apóstolo Pedro utiliza son palabras fuertes, son palabras duras. Y ele vem dizendo acá 3 pecados que existiam. Haviam 3 pecados que o pueblo cometía. Uno de estos pecados era una extremada violência. Era un pueblo muy violento. Ellos gozaban en hablar de la violencia, en hacer la violencia. La sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, hablando sobre el diluvio, ella viene mencionando que el pueblo antediluviano era un pueblo muy violento y que a ellos era algo placeroso mencionar de las violencias que ellos hacían. Ellos gozaban y contemplaban mirar la violencia.
Esse era um dos pecados que existia, e em Sodoma era um dos mesmos pecados. O outro pecado que nós encontramos e que o apóstolo Pedro vem dizendo acá é a glutonaria. Era um povo muito glutão, era um povo que comia, que era um povo que não se saciava. Suas paixões eram muito grandes e a alimentação, uma mala alimentação, los hizo cometer horribles pecados ante a presença de Deus. E o terceiro pecado que existia en este período, con esta generación, era la inmoralidad sexual. Estos tres pecados fueron los pecados que cuando Dios miró, Dios se entristeció en ver al ser humano. Porque Dios había creado al hombre, Dios tenía un propósito para el ser humano. El ser humano, al ser creado por Dios, era para dar gloria a Dios, para reflejar el carácter de Dios. Ese era el propósito por el cual Dios creó al ser humano. Pero una vez que el hombre pierde el propósito que Dios había dado para ellos, y el hombre empieza ahora con sus pecados, con sus abominaciones, y Dios mira al ser humano, Dios se entristece porque el propósito que Él había establecido para el ser humano se había perdido. Satanás logró echar por tierra el propósito que Dios tenía para su criatura. Infelizmente, Dios tiene que intervenir. Dios tiene que dar un basta. La misericordia de Dios, muchas personas hoy en día creen que Dios es un Dios solo de misericordia y que Dios acepta todo y que Dios te salva con tus pecados. Pero ese es el mayor engaño que existe, mis hermanos. Dios, Cristo, vino para salvarnos de nuestros pecados y no con nuestros pecados. Y en esta historia del pueblo antediluviano nosotros podemos darnos cuenta que la paciencia de Dios tiene un límite. Y Dios dice, hasta aquí y basta. Y Dios puso un fin para este pueblo, para esta generación pecaminosa. 120 años. Para el pueblo de Sodoma y Gomorra, de la misma manera. Dios envió mensajes, Dios envió mensajeros. Y el pueblo no quiso aceptar, el pueblo no quiso escuchar, hasta que Dios dijo, basta. La pregunta que quiero hacer en este día, mis hermanos, es, ¿será que nuestra generación está muy distinta a la generación del pueblo antediluviano? ¿Será que estamos muy distintos a la generación de Sodoma y Gomorra? ¿Será que los pecados que ellos cometían y que despertó la ira de Dios, ¿será que son los mismos pecados que nosotros estamos viendo hoy en día? En esta mañana, nosotros vamos a analizar estos tres pecados y juntos, usted y yo, nos vamos a dar cuenta si estamos cometiendo, si nuestra generación, si el pueblo, si el mundo está cometiendo el mismo pecado. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Muchas gracias, mi hermano. Mire acá, hermanos, que la Biblia acá, el profeta Moisés, viene diciendo acá que el corazón del hombre era de continuo hacia el mal. El hombre solo pensaba en maldad, el hombre gozaba en contemplar, en mirar y en hacer la maldad. Pero lo que más me llama la atención acá, mis hermanos, es que era todo el mundo, toda la tierra, su corazón de la humana era de continuo al mal. No era solo un grupito de personas, no es solo una clase de personas, sino que la Biblia acá nos menciona que todo el mundo estaba de continuo hacia el mal. Una vez me llamó mucho la atención un matemático, puso en la computadora, porque él tenía interés en saber cuántas personas existían antes del diluvio. Y entonces le puso en la computadora que las personas vivían aproximadamente 900 años, tenían fartura de alimentos, eran personas muy saludables, había mucho espacio, un clima perfecto. Puso toda esta información en la computadora. Y para la sorpresa de este matemático,
salió que antes del diluvio existían aproximadamente entre 7 y 10 billones de personas. Y esto es cierto porque la Biblia nos comprueba acá que viene diciendo, la Biblia viene diciendo que toda la tierra estaba contaminada con la maldad, todo el mundo. Y la pregunta es, ¿será que el mundo en que nosotros estamos viviendo hay este tipo de pecado? ¿Hay la violencia? ¿Hay la maldad? Mis hermanos, cuando nosotros prendemos el periódico, a la tele para mirar el periódico, los que miran periódicos, las telenoticias, lo único que se ve es desgracia, es gente matando a gente, es padre matando a los hijos, hijos matando a los padres, pura violencia, parece que va a salir sangre de la tele, vemos puras desgracias en la tele. El mundo en que nosotros vivimos, infelizmente, es un mundo muy violento, pero la pregunta es, ¿por qué que el mundo en que nosotros vivimos es un mundo violento? Mira lo que el salmista nos dice en Salmos capítulo 101, versículo 3. Acá nosotros podemos encontrar la respuesta para esto. Salmos capítulo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa indigna. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ella no se me pegará. Muchas gracias. Mira que el salmista acá nos está diciendo que él no va a poner ante sus ojos cosas malas, cosas inicuas, la maldad. ¿Por qué? Porque el salmista sabía que si él pusiera cosas malas ante sus ojos, eso le pegaría. El mismo apóstol Pablo nos dice que en la contemplación somos transformados. Depende de lo que yo contemplo, este será mi carácter. Y acá el salmista viene diciendo, no debemos contemplar la iniquidad, no debemos contemplar lo que es malo, porque eso transformará nuestro carácter. Y usted debe estar preguntando, ¿pero qué tiene que ver esto con la violencia? Mis hermanos, ¿cuántas personas les gusta mirar lucha? La lucha libre y una infinidad de luchas, el boxeo y la lucha libre y todo esto, y les gusta, les contempla cuando uno da un puñetazo muy fuerte, y las personas vibran, las personas gritan y aplauden, porque les gusta mirar la violencia, películas de guerras, películas de acción, que las salas de cines están llenas de personas para mirar en esto, porque es lo que el pueblo quiere, hay que dar al pueblo lo que el pueblo gusta. Miren en Roma cómo era el imperio romano, el imperio más violento que ha existido en la historia, el Coliseo, cuando llevaban los cristianos para ser asesinados allá, y cuando la gente miraba la arena llena de sangre, entonces la gente vibraba y gritaba. ¿Por qué? Porque les gustaba contemplar estas cosas. La pregunta es, ¿será que hoy en día nos gusta mirar la violencia? ¿Será que nosotros nos contemplamos con la violencia? Me gusta mirar lucha, me gusta mirar películas de acción. Por ejemplo, cuando usted está en el tráfico y hay un accidente, usted es de aquellas personas que pasan y ni mira, o pasan despacito para ver si hay alguna persona, algún cuerpo tirado en el piso, si alguien está muerto, cuánto daño tuvo el carro en el accidente. ¿Qué clase de personas somos nosotros? Hermanos, en Sodoma y Gomorra existían 3 grupos de personas: los que practicaban el pecado, los que permitían el pecado y los que contemplaban el pecado. Y podemos ver que las hijas de Lot, ellas contemplaban el pecado. Uno de los pecados que existía en Sodoma, bueno, voy a dejar esto más adelante porque después vamos a entrar en esto, no me voy a adelantar en el sermón. Pero mis hermanos, ¿será que nosotros estamos en alguno de estos 3 grupos? Ojalá que no. Pero si estamos, es el momento de prender la luz roja, la luz de alerta, y pedir al Señor que nos ayude a cambiar estos hábitos. No contemplar cosas inicuas, porque eso transformará
nuestro carácter, porque en el contemplar seremos transformados. Infelizmente, el mundo en que nosotros vivimos es un mundo violento. Cuando Dios miraba al pueblo antediluviano, cuando Dios miraba a Sodoma y Dios miraba la violencia, infelizmente, las mismas violencias que Dios miraba en este periodo, en esta generación, Dios está mirando en nuestros días. Nuestra generación no es distinta a la generación del pueblo antediluviano y el pueblo de Sodoma. Pero vamos a ver una otra clase de pecado, una otra clase de prácticas que el pueblo antediluviano tenía, que el pueblo de Sodoma tenía, y que atrajo tantos pecados y tanta iniquidad y despertó la ira de Dios en este periodo. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: orgullo, abundancia de pan y despreocupada tranquilidad al pobre y al necesitado. Perdón. Miren, mis hermanos, uno de los pecados que existía en Sodoma y al pueblo antediluviano también era la glutonaria, la abundancia de pan. En Sodoma, el valle de Sodoma, esta gente no necesitaba esforzarse para tener su pan de cada día. Era una tierra muy próspera. La Biblia y el espíritu de profecía decía que el valle de Sodoma era como el jardín de Dios, el huerto de Dios. Era un lugar precioso, era un lugar muy hermoso. Acuérdense cuando estaba Abraham y Lot, y en que Abraham le dice a Lot: si tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Eliges tú, Lot. Y entonces Lot mira el valle de Sodoma, donde se encontraba la ciudad de Sodoma, y miró un lugar hermoso, con pastos muy verdes, con agua, árboles, un lugar precioso. Y Lot eligió este lugar. Y fue la peor decisión que él eligió, la peor decisión que le tomó: irse a este lugar, porque era un pueblo muy ocioso, porque no necesitaba esforzarse para adquirir el pan de cada día, su alimento. La sierva del Señor viene diciendo que el trabajo no es una maldición. En el libro La Educación, el trabajo es una bendición que Dios entregó a nosotros, y es una manera de protegernos del pecado, porque mente vacía, taller de Satanás. Y eso es lo que pasó con el pueblo, la glutonaria. Comían demasiado y eso le despertó un orgullo y no ayudaron al más necesitado. Y el pueblo antediluviano era de la misma manera. No necesitaban esforzarse para adquirir su pan de cada día. Y hoy en día, para los que viven acá en Estados Unidos, es un país que hay abundancia de pan, fartura. Podemos comer de lo que queremos, a la hora que queremos. Podemos pedir y se nos lleva la comida en la casa. Y eso hace con que las personas sean un poco más flojas, hace ser un poco más ociosas. Y esto es lo que trae muchos pecados, porque cuando yo me alimento mal, esto produce una fermentación. Y Dios se quiere comunicar en mi lóbulo frontal. Pero si mi estómago está embotado, mi mente estará embotada. Y Dios no se puede comunicar con nosotros. La alimentación juega un papel muy importante en nuestra salvación. Y vamos a ver un otro texto que nos va a ayudar. Y les quiero hacer una pregunta. La glutonaria, ¿qué mandamiento nosotros quebrantamos cuando somos personas glutón? Cuando practicamos la glutonaria, ¿cuál es el pecado que cuál es el mandamiento de la palabra de Dios que estamos quebrantando? Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Porque muchos andan por ahí, de quien les hablaba muchas veces, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición, su Dios es su estómago, su gloria se halla en su vergüenza,
y piensan solamente en lo terrenal. Muchas gracias, hermano. Si usted ahí en su casa pensó que la glotonaría se está quebrantando el mandamiento de que dice no matarás, está bien. Pero acá el apóstol Pablo amplía un poco más esto todavía, porque viene diciendo que las personas que practican la glotonaría son personas que están quebrantando el primer mandamiento de la ley de Dios, y que nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y acá ven diciendo que su estómago es su Dios. Entonces ellos sirven a su estómago, son esclavos de su estómago. Su estómago es su Dios. Está quebrantando el primer mandamiento de la ley de Dios. Infelizmente hoy en día hay personas, en mi país, allá en Brasil, tenemos un dicho que dice así: nosotros debemos comer para vivir, pero hay personas que viven para comer. Y no están tranquilos si no están masticando algo, si no están comiendo algo. La glotonaría, esto es un pecado gravísimo ante Dios, porque nosotros estamos destruyendo nuestro cuerpo. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Entonces no es cualquier clase de alimento que yo puedo comer, no es cualquier cosa, porque hay muchas personas que dicen: no, Dios purificó todo, Dios dice que puede comer todo. Engaño, no es así, mis hermanos. Por ejemplo, ¿por qué es que ha venido este virus, esta enfermedad? Mis hermanos, es por la alimentación. Uno de los receptores del coronavirus es el murciélago. Y tristemente, si hay algún hermano que es chino, no estoy diciendo para ofenderte ni nada de esto, pero el sur de China tiene el hábito de comer algunas comidas que dicen exóticas, y entre estas comidas está el murciélago. Pero en 2007, un grupo de científicos, y entre esos científicos estaban algunos científicos chinos, dijeron que si no se alertara a los chinos de sus hábitos alimenticios, tarde o temprano el mundo iba a sufrir con el coronavirus. Y este artículo fue escrito en 2007. 13 años después estamos mirando esta pandemia por todo el mundo. ¿Y por qué vino esto? Por la alimentación. Mis hermanos, ¿cuál fue la primera tentación del hombre? La alimentación. ¿Cuál fue la primera tentación de Cristo? La alimentación. ¿Dónde empezó la queda del ser humano? Empezó la redención del ser humano en la alimentación, vencer el apetito. ¿Cuál fue la primera prueba de Daniel? La alimentación. La alimentación juega un papel muy importante en nuestra salvación. Y mira lo que dice el libro de 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 10 versículo 31. Por tanto, ya sea que coman o beban o que hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Muchas gracias. Miren, mis hermanos, la alimentación es una manera de adoración también. Mi alimentación tiene que dar glorias a Dios. La pregunta es: ¿nosotros estamos glorificando a Dios con nuestra alimentación? ¿Será que estamos dando gloria a Dios? Pero no solo con la alimentación también. Quer comáis o quer bebáis o hacer cualquier otra cosa, haced para la gloria de Dios. La manera que yo me visto, la manera que yo hablo, lo que yo escucho, lo que yo miro, todo esto tiene que ser para la gloria de Dios. Y la pregunta es: el periodo en que nosotros estamos viviendo, la generación en que nosotros estamos viviendo, hay este pecado, el pecado de la glotonaría. Infelizmente hay, mis hermanos. Entonces nosotros acabamos de ver, el primer pecado que existía era la violencia. El segundo pecado, la glotonaría. Y ahora vamos a ver el tercer pecado, que era la inmoralidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos,
capítulo 1, versículo 26 al 27. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Muchas gracias. Mire lo que la glutonaria lleva al pueblo a hacer. En Sodoma y Gomorra, uno de los pecados que más existían allá, el pecado del día era la homosexualidad. Viene diciendo que desde los más jóvenes hasta los más viejos eran afeminados. El pecado de la homosexualidad. La pregunta es, mis hermanos, hoy en día estamos viendo estos pecados en nuestra generación, el pecado de la homosexualidad. Infelizmente, por doquiera nosotros podemos ver la homosexualidad. Y este es un pecado que para Dios es abominable, la homosexualidad. Pero ven diciendo acá que los hombres dejaron a sus mujeres al uso natural. Abandonaron a sus mujeres. Y esa era una práctica, hermanos. La homosexualidad no es un pecado de hoy en día que empezó en nuestra generación, sino ese es un pecado muy antiguo. El pueblo de Sodoma en Roma era un pecado que existía allá. La homosexualidad, ese es un pecado que Dios no puede tolerar, que Dios no puede soportar. Porque en la Biblia, en Génesis, cuando nosotros regresamos al libro de Génesis, nosotros podemos ver allí que Dios creó a macho y hembra, varón y mujer. Y Dios los dijo para multiplicar y llenar la tierra. Y cuando el hombre se multiplicara, el hombre iba a glorificar a Dios cuando multiplicase, porque el hombre todavía tenía el carácter de Dios, era perfecto. Pero ¿cómo es que dos personas del mismo sexo se pueden multiplicar? ¿Cómo es que estas dos personas pueden dar gloria a Dios? Esto es imposible, no se puede. Y la Biblia dice que en cualquier cosa que nosotros vamos a hacer, debemos dar gloria a Dios. En nuestra relación íntima, en nuestro matrimonio, tiene que darse gloria a Dios, porque ven diciendo acá que habían parejas heteros que en su práctica no daban gloria a Dios porque dejaron el uso natural. Tenían prácticas sodomitas. Ellos dejaron el uso natural para tener prácticas que no son permitidas por Dios, que Dios no aprueba. Infelizmente en este periodo existían eso, y infelizmente en nuestros días están pasando estas cosas. El adulterio por doquiera nosotros vemos. Pero miren que el apóstol Pablo habla un poco más sobre esto. 1 de Corintios capítulo 6 versículo 9. 1 de Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Miren, mis hermanos, no soy yo que estoy diciendo, es la palabra de Dios. Viene diciendo que los homosexuales, y en esto entran las lesbianas también, no heredarán el reino de Dios, no heredarán la vida eterna. Pero acá hay una otra clase también que dice: los adúlteros no irán al cielo. Y la pregunta es: ¿qué es adulterio? Muchas personas dicen: no, es tener relaciones fuera de su matrimonio. Sí, es cierto, pero el mismo Jesús también dijo que el adúltero es aquel que mira una mujer y tiene pensamientos impuros en su corazón. Para Dios ese es un adúltero también. Aquellos que miran cosas impropias en el internet, para Dios esto es adúltero. Y cuántos jóvenes hoy en día, mis hermanos,
infelizmente tiene este vicio, que es el vicio de la pornografía, el vicio de la masturbación. Y la Biblia viene diciendo que personas que tienen este vicio, personas que son esclavas de este vicio, son adúlteros y no entrarán en el reino del cielo. Infelizmente, personas que están viviendo en estos hábitos, en esta práctica, hay que convertirse, hay que tener un cambio de vida para que el Señor los pueda llevar al cielo. Infelizmente, ¿cuántas mujeres hoy en día están sufriendo con sus maridos porque tienen este vicio de la pornografía? ¿Cuántos hogares están siendo destruidos por la inmoralidad, por el adulterio virtual? Una vez yo miré una materia que me llamó mucho la atención, que venía diciendo que el Facebook era uno de los mayores ocasionadores de divorcios. Pero hoy en día el Facebook ya está ultrapasado. Hoy hay muchas otras redes sociales en que las personas están cometiendo adulterio virtualmente. Ya no necesitan ni salirse de su casa para cometer adulterio. Pero quiero hablar ahora también, quizás hay algún joven, alguna señorita que me esté escuchando, que me esté viendo. Para usted, si usted tiene relaciones antes de su matrimonio, sea con su novio, sea con su novia, o sea con una persona que no es su pareja, que no sea su novio o su novio, si usted tiene relación sexual, perante Dios esto es adulterio. Perante Dios, estas personas no heredarán el reino de Dios. Y es por eso que la Biblia viene diciendo que nosotros debemos convertir de nuestros malos caminos, de nuestros malos hábitos, pedir al Señor que Él nos ayude. Y una vez que un joven o una señorita entra en este vicio, en este mundo, es muy difícil salir. Solamente con la gracia y el poder de Cristo es que se puede abandonar esta práctica, que se puede abandonar este hábito. Y es por esto, mis hermanos, que hoy es el tiempo que el Señor nos ha dado de prepararnos, de buscar al Señor. Pero ahora yo quiero hablar con usted, mi hermana, que me esté escuchando, que me esté viendo. Es para usted ahora. Si su marido está en este mundo, en este vicio de la pornografía, del adulterio virtual, este texto es para usted. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido, para que si alguno no obedece a la palabra, también sean ganados, si una palabra por medio de la conducta de sus mujeres. Miren, mis hermanos, lo que este texto está diciendo, mi hermana, no está diciendo que usted tiene que ser esclava de su marido, pero viene diciendo que usted tiene que ganar a su marido con su testimonio. Si su esposo tiene este vicio, si su esposo practica el adulterio virtual, ore por él, pide que el Señor lo ayude y que el Señor lo liberte de este vicio. Gane tu esposo a través de la oración, y de igual manera va para los esposos que infelizmente hoy ni hombres ni mujeres están libres de cometer el adulterio virtual. Si su esposa también tiene este hábito, si su esposa vive en este mundo de pecado, de inmoralidad, de la pornografía, gane a su esposa a través de la oración, a través de su testimonio. Ore por ella. Solamente así Dios lo va a poder libertar. Muchas veces la tendencia humana nuestra es condenar, criticar, juzgar y echar por tierra a esta persona. Pero la Biblia viene diciendo que debemos ganar a esta persona a través de la oración, a través de nuestra vida, de nuestro testimonio. Y de igual manera, si su hijo o su hija está viviendo en la práctica de este pecado, usted como padre y como madre, gane a su hijo a través de la oración, a través de su testimonio. No debemos amar al pecado, debemos odiar al pecado, pero debemos amar al pecador. Debemos amar al que comete el pecado, porque así Dios hace con nosotros.
Dios odia el pecado, pero Dios ama al pecador. Quiero compartir 2 textos más y con esto vamos a finalizar el sermón de este día. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Miren, mis hermanos, esta es la esperanza que el Señor nos ha dejado. La salvación está más cerca de lo que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor a través del bautismo. La salvación está más cerca de cuando nosotros aceptamos el Evangelio, de que abrazamos este mensaje. La salvación cada día está más cerca. Debemos creer en esto y abrazar y aferrarnos en esta esperanza de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Está muy cerca. Todos los eventos, todas las señales nos están demostrando que el Señor está a las puertas y de que el Señor muy pronto vendrá para buscar a su iglesia. Un otro texto, y con esto vamos a finalizar, se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 37. Hebreos, capítulo 10, versículo 37. ¿Por qué? Aún un poco, en un poco más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Miren, mis hermanos, dentro de poco, y muy poco, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el justo tiene que vivir por fe, creyendo que el Señor está en el control, que todo eso que está pasando en el mundo, el Señor ya nos había advertido, el Señor ya nos había dicho hace 2000 años atrás. Y entonces el justo ahora, cuando estudia las Sagradas Escrituras, cuando mira el periodo en que nosotros estamos viviendo, va a vivir por fe, porque cree que el Señor está a las puertas. Y esta es nuestra bendita esperanza, la segunda venida de nuestro Señor. ¿Usted cree en esto? Yo creo en esto. Yo creo que el Señor está a las puertas. Yo creo que esta generación es la generación que va a ver el Señor venir en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Si usted cree en esto, mi hermano, mi hermana, yo te invito a hacer una oración para que el Señor nos dé la fortaleza para vivir, consagrar nuestra vida a Él, porque Él está a las puertas. Quiero invitarte a hacer una oración. Si usted puede arrodillarse, vamos a arrodillarnos, y si no, ahí en tu sillón mismo, vamos a orar. Querido eterno Dios, gracias te damos, Padre, por la bendita esperanza que usted nos ha dejado de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Sabemos que este evento está a las puertas, que Cristo Jesús muy pronto vendrá para buscar a su iglesia, para buscar a su pueblo. Ayúdanos, Padre, a consagrar nuestra vida a ti, a entregarnos por completo a ti, para apresurar la segunda venida de Cristo, a cumplir con la misión que usted nos ha entregado. En este momento, Padre, quiero pedir una bendición muy especial sobre todas las personas que están mirando este sermón. Que tu paz, que tu bendición sea sobre ellos, que tú puedas bendecir sus hogares, que tú puedas bendecir sus familiares, que tu paz pueda reinar sobre el hogar de cada familia que se encuentra mirando este video en este día, Padre. Gracias te damos por todo, todas esas bendiciones nosotros te pedimos y te agradecemos. En el sagrado nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.